Ahora sí, vamos de lleno. ¿Qué pasa con los números y cómo vemos nosotros qué números son significativos y no? En general, eh, vamos a decir que al mirar cualquier número, como el ejemplo 3 que tenemos ahí, voy a leer el número tal cual, es 0,00122. Si yo quiero saber qué cifras de ahí son significativas, lo único que debo hacer es leer el recuadro de arriba, que dice, se comienza a contar de izquierda a derecha a partir o desde el primer dígito, que es distinto de 0 en adelante. Distinto de 0 y en adelante son todos significativos. En este ejemplo tenemos un 0 a la izquierda, no es significativo porque se empieza a leer como cualquier número, de izquierda a derecha. Cuando encontremos el primer número distinto de 0, en adelante todo significativo. ¿Cuál es el primer número distinto de 0? El 1, por lo tanto, 3 cifras significativas. Bien, ahora, existe un conjunto de reglas específicas para, que lo que le comentaba recién, al transformar las unidades de medida de temperatura, que rigen, ¿cierto?, para las diferentes operatorias matemáticas básicas. En general, para sumar y restar, la respuesta, que era lo que les decía yo recién, no puede tener más dígitos a la derecha de la coma decimal que los presentes en los números originales. No puede tener más. Eso implica que además debe llevar la de menor cantidad, que era el caso que nosotros mostrábamos en la temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando una multiplicación o división, el número de cifras significativas, la va a dar cuenta el que tenga menor cantidad de cifras significativas? Ahora, ¿qué regla del redondeo vamos a utilizar? Porque hay distintas reglas del redondeo. En general, cuando nosotros veamos si el dígito que es posterior a la cifra que se debe aproximar es igual o es mayor que 5, vamos a aumentar una unidad. Ahora, estas reglas las vamos a aplicar en los siguientes ejemplos 4 y 5. Arriba tenemos, ¿cierto?, una adición y luego una sustracción. Si se fijan, tenemos el número 89,332 y abajo el número 1,1. Debo sumarlos. La suma da 90,432. Pero ¿cómo debo informar ese número? ¿Cuántas cifras son realmente las significativas? Bueno, ¿cuál es el dígito o el número con menos decimales a la derecha de la coma? El 1,1, que tiene un solo decimal. Por lo tanto, el número se termina en 90,4. Como el que sigue del 4 es un 3 y no un 5, no redondea a 90,5. Veamos el ejemplo de la sustracción. Tenemos 2,097, 4 cifras significativas, menos 0,12, 2 cifras significativas. ¿Cuál de los dos tiene menores cifras después de la coma decimal? Bueno, el 0,12, que tiene 2, porque el de arriba tiene 3. Por lo tanto, el resultado debe llevar siempre 2 cifras después de la coma. En este caso, la suma total da 1,977, pero como debe llevar 2 cifras después de la coma y el que acompaña después del primer 7 es un 7, redondea a 1,98. ¿Qué pasa en la multiplicación y división? Aquí es más simple, ¿cierto? Vemos el que tiene menor número total de cifras, no nos importa solamente las que están en la coma decimal, ¿cierto? Y ese es el que me da el resultado. En este caso tenemos 2,8 por 4,5093. Me da el resultado que está ahí, 12,61092, y debe llevar 2 cifras porque el 2,8 tiene 2, que es la menor. Por lo tanto, debo redondear a 13. En la división que tenemos ahí, tenemos un 6,85 dividido en 112,04. Eso da el resultado 0,0611,388,789. Eso nos da la calculadora. Pero como el dígito que tiene menos cifras significativas tiene solo 3, es el 6,85, entonces el resultado final debe tener solo 3 cifras, en este caso 0,0611, ya que el 3, que es el número que sigue, no logra redondear y subir la unidad. Esos son los ejemplos, ¿cierto?, para la suma, la resta, la división y la multiplicación. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos va a ayudar un poco a entender cómo podemos expresar números que son grandes, muy grandes o muy pequeños. O bien el número que requiera
un número apropiado de cifras significativas. También la vamos a ocupar ahí. Entonces, en general, la notación científica tiene la expresión que aparece encerrada en un cuadro azul. Dice n mayúscula por, ese punto es una multiplicación, ¿cierto? Por 10 elevado a n. Eso es una potencia de 10. En general vamos a ocupar la potencia de 10 para expresar un número o muy grande o muy pequeño, o bien que requiera las cifras significativas apropiadas. En lo fundamental, nosotros vamos a requerir encontrar lo que se ve aquí como n minúscula, que es el exponente de la potencia de 10, y n mayúscula, que es el número que va a ir adelante de la potencia. La n mayúscula, ese número, es un número que da entre 1 y 10. Bien. Y n minúscula es cuántas veces tuve que correr el punto decimal a la izquierda o a la derecha para llegar a obtener el número n mayúscula, que va entre 1 y 10. Si el punto decimal debe moverse a la izquierda, entonces n es un entero que es positivo. Y si debe desplazarse hacia la derecha, n es un entero negativo. Revisemos entonces el ejemplo 6 y 7 aplicando la regla que acabamos de explicar. Dice, expresa el número 568,762 solo con dos cifras significativas. Si ustedes se fijan, este número tiene inicialmente 6 cifras, pero nosotros debemos expresarla con 2. La única manera es que lo hagamos con notación científica. Ahora, importante recordar que la potencia de 10 no cuenta como cifra significativa. Por lo tanto, veamos este ejemplo. Yo debo encontrar n mayúscula y n minúscula. Para encontrar n mayúscula, debo correr la coma decimal hasta que el número ya no sea 568, sino que sea 5,68. ¿Y por qué 5,68 como aparece al lado? Porque ahí el número n mayúscula va a estar entre 1 y 10. Por lo tanto, lo debí correr 2 lugares hacia la izquierda. Y al correrlo 2 lugares hacia la izquierda, el entero n minúscula es positivo. Por lo tanto, queda expresado de la siguiente manera. 5,68762 por 10 elevado a 2. Pero en este caso, aún tiene la misma cantidad de cifras significativas iniciales, o sea 6. Debemos acortarla a 2. Por lo tanto, en vez de escribir 5,687, etc., escribimos 5,7. Redondeamos, ¿cierto? El 8 redondea al 7 y le escribimos la potencia por 10 elevado a 2. Y ahí nos queda con dos cifras significativas porque la potencia no se considera en el conteo de las cifras significativas. Recuerde que corrimos la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda y como lo corrimos hacia la izquierda, el exponente n minúscula es un entero positivo. Veamos el ejemplo 7. Dice, expresa el número 0,0000772 con dos cifras significativas. Veamos primero cuántas cifras significativas tiene el número. Tiene 3. Recuerden que el primer dígito distinto de 0, de izquierda a derecha, ¿cierto? Es el 7 y después otro 7 y un 2. Por lo tanto, 3 cifras significativas. Ahora, debo correr la coma decimal desde el 0 que está adelante hasta el 7,72. ¿Y por qué hasta el 7 y no hasta el 0,77, por ejemplo? Porque así encuentro n mayúscula, número que debe estar entre 1 y 10 por convención. Entonces, ¿cuántos lugares corro la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hasta llegar al 7,7. ¿Hacia qué lado corrí la coma? A la derecha. ¿Cuántos lugares? 6 lugares. Como lo corrí a la derecha, la potencia de 10 es un número entero negativo. En este caso, como debe tener 2 cifras solamente y el que sigue después del segundo 7 es un 2, no va a redondear, ¿cierto? El 7 porque no es 5, quedará el número 7,7 por 10 elevado a menos 6. Ahora, ya que entablamos un poquito lo que son las unidades de medida, los valores o las cifras que son significativas y más o menos cómo manejarlas, cómo expresarlas cuando sea necesario en notación científica, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo transformar estas unidades de medida empleando lo que se conoce como método del factor unitario? Y esto en realidad es uso del análisis dimensional en la resolución de problemas.
Vamos a recordar también lo que dije en un principio. Nosotros aquí estudiamos química, propiedades de la materia, etcétera, y todas esas van acompañadas siempre de un número y una unidad. Bien, nosotros no obtenemos, por ejemplo, densidad 5 o 5,33. Eso no nos dice nada, no nos dice una magnitud física, pero 5,33 gramos o 5 por 10 elevado a la 2 kilos, eso sí nos entrega información. Por lo tanto, nosotros siempre debemos tener una magnitud, que es el número, ¿cierto? Y eso acompañado de una unidad que debe ser la apropiada al análisis dimensional que haremos. ¿Ya? El procedimiento que se usa para la conversión de unidades se llama análisis dimensional, también es conocido como el factor unitario. Es una técnica sencilla y requiere muy poca memoria. Lo que necesita es que usted comprenda lo siguiente. Lo que tenemos ahí, por definición, ¿cierto?, es lo que se conocen como factores de conversión. En este caso estoy poniendo uno. Ese factor de conversión es una unidad dada por definición, ¿cierto?, que se conoce mundialmente que una pulgada corresponden a 2,54 centímetros. Ahora, ese factor de conversión tiene dos posibles equivalencias como factor de conversión. Decir que una pulgada sobre 2,54 centímetros es igual a una unidad, o bien la inversa, que 2,54 centímetros sobre una pulgada es igual a una unidad. Puesto que tanto el numerador como el denominador señalan la misma longitud, esta fracción es igual a 1. ¿Ya? Eso no es lo más importante, esa es como la definición. Lo que yo les quiero dejar claro aquí es que cualquier factor de conversión, como el que tengo ahí en el ejemplo, lo puedo escribir como una fracción. Y voy a escribir la unidad que me acomode en el numerador y la unidad que me acomode en el denominador según yo requiera transformar la unidad. Porque ambas fracciones son válidas. Y eso para cualquier factor de conversión. ¿Ya? Vamos a ir a hacer un ejemplo más adelante para que ustedes vean si pongo, por decirlo en forma coloquial, al derecho o al revés, ¿ya? Como aparece ahí, cuadro 1 o 2, al derecho o al revés, ¿cierto? El factor de conversión, ¿qué me da al final cuando yo compare y también opere matemáticamente las unidades de medida? Bien. Entonces, considera lo siguiente que escribimos abajo. Los factores de conversión se utilizan para convertir o cambiar unidades y no se consideran con el conteo de las cifras significativas. Por lo tanto, debemos mantener la cifra original. Ese nos va a dar, ¿cierto?, cuántas cifras significativas debemos ponerle al resultado y no contar los factores de conversión. Hagamos un ejemplo sencillo. Dice, ejemplo 8, exprese 12,0, tres cifras significativas, ¿cierto?, pulgadas en centímetros. O sea, transforme las pulgadas a centímetros ocupando, ¿cierto?, expréselo con el número correcto de cifras significativas y ocupando el factor de conversión que acabamos de ver en la diapositiva anterior, donde una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, ponemos L, ¿cierto?, que es en realidad longitud. Nosotros queremos transformar 12,0 pulgadas, por lo tanto, anoto el valor que quiero y ahora veo cómo escribo el factor de conversión. La idea es que nosotros podamos escribir en el denominador la unidad que queremos simplificar, en este caso es la pulgada, y en el numerador a la que queremos llegar, en este caso centímetro. Recordar que yo la puedo escribir de la forma que aparece en esta imagen, o bien de la forma inversa según a la unidad que yo quiera llegar. Bien, si se fijan, las pulgadas se simplifican y solamente me queda 12 por 2,54, todo eso dividido por 1, pero me va a dar el mismo valor, y eso es 30,5. ¿Por qué 30,5? Porque el valor original tenía 3 cifras significativas, por lo tanto el resultado debe llevar 3 cifras, y en centímetros. Y si se fijan, las pulgadas se simplificaron, las operamos matemáticamente y llegamos a centímetros. Fíjense si hubiésemos ocupado el factor de conversión empleado en el otro sentido, o al revés. En el caso de haber utilizado de manera incorrecta el factor de conversión, las unidades obtenidas no son las que nosotros queremos, o las esperadas. Si se fijan, me queda arriba pulgada y abajo 2,54 centímetros. Opero, que es 12 por 1 y dividido por 2,54, que eso me da 4,72, el número, la matemática, como digo yo, da para todo. Pero cuando operamos matemáticamente las unidades, me da pulgada cuadrada sobre centímetro.
que no es lo que nosotros andamos buscando. Eso se reconoce como análisis dimensional. Nos da cuenta de que estamos cometiendo un error porque estamos obteniendo unidades que no son las que nosotros queremos. Por lo tanto, esa es la forma incorrecta. No requiere el uso de memoria, porque lo que quiere este método es que uno razone, bueno, ¿a qué unidad tengo? ¿A qué unidad quiero llegar? ¿Cuál factor de conversión voy a ocupar? ¿Y en qué sentido? Eso es todo. Veamos para finalizar, hagamos una actividad. Vamos a transformar unidades, ver un poquito las cifras significativas, ¿cierto? Y vamos a ocupar el método del factor unitario. Estos dos ejercicios están planteados en las clases PDF, están propuestos pero no están resueltos, ¿ok? Así que yo creo que tengo propuestos 5, si no lo recuerdo, y vamos a resolver de esos 5, 2, ¿ya? Dice, ejercicio 1. El consumo diario de glucosa de una persona es de 0,0833 libras. Ahora dice, ¿cuál es el valor de esta masa, pero en miligramos? mg. Entonces, tenemos aquí que emplear dos factores de conversión. Nos dan uno que dice que por cada libra, por definición, hay 453,6 gramos. Por lo tanto, podemos ya pasar las libras a gramos, si ocupamos bien el factor de conversión. Y el miligramo, si ustedes se fijan, tiene el prefijo mili. ¿Cuánto es el prefijo mili según el sistema internacional? Corresponde a 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. Por lo tanto, tenemos el siguiente factor de conversión, que por cada gramo hay 1000 miligramos. Vamos a la resolución y a ver el método de simplificación. Yo en general lo que hago es poner primero a lo que quiero llegar, que en este caso es la masa de glucosa en miligramos. Después le pongo igual y luego tomo el valor que deseo transformar, que son las 0,0833 libras, y le escribo. Entonces, yo quiero simplificar libra. ¿Qué factor de conversión tengo para simplificar libra? El que está escrito arriba, que dice que por cada libra hay 453,6 gramos. Por lo tanto, ¿cómo debo escribir este factor de conversión? ¿Con las libras en el numerador o con las libras en el denominador? Bueno, y recuerda que hay una multiplicación ahí, ¿cierto? La escribo en el denominador. ¿Con qué fin? Simplificar las libras y ya tenerlo en gramos. Y luego tengo un segundo factor de conversión que dice que por cada gramo hay 1000 miligramos o 10 a la 3. ¿Dónde voy a escribir los gramos? Bueno, en el denominador para poder simplificar el numerador, que está en gramos. Y luego ya me queda solamente la unidad a la que quiero llegar. ¿Cómo se opera matemáticamente esto en la calculadora? Escribimos el número 0,0833, lo multiplicamos por 453,6 y lo multiplicamos por 1000. Ese número va a dar un número, lo tengo anotado aquí, ¿cierto? Grande, es 3,7784888 por 10 elevado a la 4. Yo tengo miligramos, yo tengo mi calculadora en modo notación científica, así que me lo da inmediatamente en notación científica. Pero si se fijan, acabo de mencionar un sinfín de números que me dio la calculadora. Pero ¿cuántos de ellos son significativos solamente? Eso me lo va a dar la cifra original, dijo la profe. ¿Cuál es la cifra original? La que quería transformar, 0,0833 libras. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese número? 3. Por lo tanto, nuestro resultado debe llevar 3. Y en el caso, redondear el último 7 hacia 8. Recordar que la potencia 10 elevado a la 4 no se considera. Y ahí tenemos el número, magnitud, 3,78 por 10 elevado a 4. Y la unidad, miligramos. Ejercicio 2. Y con esto vamos a terminar este segundo video. Dice... un cilindro tiene un radio de 5,081 centímetros y una altura de 125 centímetros. Calcule el volumen de este cilindro en litros. Bueno, lo primero que debemos conocer es cómo se calcula el volumen de un cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro nosotros ocupamos la ecuación pi r cuadrado h. O sea, el valor constante de pi, que nosotros habitualmente lo vamos a poner empleando la calculadora, poniendo... si no me equivoco, Shift 2, denme un segundito. En general, en las calculadoras aparece como Shift
EXP. Ahí se ve el símbolo pi. Así lo vamos a escribir. Luego lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por el radio. Y este al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Bueno, 5,081 centímetros. Todo eso al cuadrado. Recordar que las operatorias matemáticas van a operar tanto la magnitud como la unidad. Entonces, y eso por la altura, que es 125 centímetros. Elevamos al cuadrado el 5,081, lo multiplicamos por 125 y por el valor de pi, que ya les expliqué cómo ponerlo en la calculadora, ¿cierto? Y nos da un valor de 1,01 por 10 elevado a la 4 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque si se fijan, el radio se elevó al cuadrado, tanto el número como la unidad. Por lo tanto, me quedó centímetro cuadrado. Y al operarlo operarlo matemáticamente, ¿cierto?, con el 125 centímetros, me da centímetros cúbicos. Y esa es unidad de volumen. Así que vamos bien. Análisis dimensional empleamos ahí. Ahora, los centímetros cúbicos hay que pasarlos a litros, porque esa es la unidad que me están pidiendo. ¿Qué igualdades conocemos del litro? Bueno, por cada litro hay 1000 ml o 1000 cc, que se conoce, centímetros cúbicos. Recordar que un centímetro cúbico es igual a un ml. Por lo tanto, un litro es tanto 1000 ml como 1000 centímetros cúbicos. Así que vamos a ocupar ese factor de conversión. ¿Dónde vamos a poner los centímetros cúbicos? En el denominador, para poderlo simplificar, y la cantidad de litro en el numerador, para que nos quede en esa unidad, que es lo que nosotros deseamos. Simplificamos la unidad, operamos matemáticamente el número. Ahora, ese número será 1,01 por 10 elevado a la 4 dividido por 1000. Me va a dar resultado 10,1 litros. Ahora, 3 cifras significativas. ¿Por qué? Ahora teníamos 2 cifras iniciales. Teníamos tanto el radio como la altura. Veamos cuántas cifras tiene el radio. 4. ¿Cuántas cifras tiene la altura? 3. ¿Cuál de las dos tiene menor cantidad de cifras en total? La altura. Tiene 3. Por lo tanto, el resultado debe permanecer con 3. Bueno, chicos, hasta aquí los dejo. Les doy una despedida y espero que nos podamos volver a encontrar en otro video de este tipo. Cualquier consulta, estaré en foro en horario de clase. Saludos.